Caral, la primera gran civilización de América. Tal vez la mayor civilización antigua que el tiempo olvidó, 3000 años antes de Roma, esta notable civilización irrumpió en la escena e inmediatamente comenzó a construir gigantescas pirámides 1000 años antes del antiguo Egipto. Una civilización igualmente avanzada prosperaba al otro lado del mundo. Estamos hablando de Caral, un enigma arqueológico que, durante casi 2 milenios, fue el epicentro del desarrollo humano en América. Es hora de descubrir su grandeza. En pleno corazón del árido valle de Supe, en Perú, Caral se alzó como la cuna de una civilización que brilló por su paz y progreso. Aquí florecieron más de 30 complejos urbanos, dejando un legado que cambiaría la historia de las culturas andinas para siempre. Caral no necesitó imperios militares ni ejércitos. Fue una civilización pacífica, enfocada en la colaboración y el desarrollo. Gracias a su habilidad para gestionar recursos, sus habitantes lograron estabilidad económica y social, convirtiéndose en una de las sociedades más resistentes de su época. Entre sus impresionantes estructuras destaca la Gran Pirámide, un prodigio arquitectónico que domina el paisaje. Con cerca de 20 metros de altura, fue diseñada con base en avanzados principios de ingeniería, desafiando el tiempo y el clima. Los habitantes de Caral fueron maestros de la sostenibilidad. Innovaron en la agricultura mediante sistemas de riego y cultivo adaptados a su entorno desértico. Cultivaron algodón, un recurso fundamental que intercambiaron con comunidades costeras para obtener pescado seco, una base clave de su economía. Por si fuera poco, también aprovecharon materiales como piedra y madera para construir canales subterráneos que protegían sus cultivos del calor extremo y de las sequías. Este enfoque revolucionario sentó las bases para el manejo ambiental en las sociedades posteriores. Caral no solo nos dejó estructuras físicas. Sus habitantes crearon quipus, antiguos sistemas de registro a base de nudos, y rituales que fusionaban música y religión, usando flautas de hueso como instrumentos clave. Este nivel de expresión simbólica demuestra que la sociedad no solo prosperaba materialmente, sino también espiritualmente. Además, Caral fue un lugar de intercambio cultural constante. Sus rutas comerciales conectaban sus centros urbanos con otras aldeas andinas, lo que fomentó la integración y la cooperación como valores fundamentales. A menudo ignorada frente a otras grandes civilizaciones, Caral nos recuerda la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno y con los demás. Su sostenibilidad y modelo de vida pacífica nos ofrecen lecciones cruciales frente a los retos modernos, como el cambio climático y los conflictos globales. Con cada hallazgo en este impresionante sitio arqueológico, redescubrimos el ingenio humano y el deseo universal de crear y prosperar. Caral es prueba irrefutable de lo que una sociedad puede lograr cuando prioriza la colaboración y la innovación. Esta es tu oportunidad de viajar 5000 años en el pasado para explorar una historia olvidada que merece ser conocida. Suscríbete a nuestra serie, comparte este video y acompáñanos en el camino hacia más sorprendentes revelaciones del mundo antiguo. Bajo las vastas arenas doradas del Valle de Supe en Perú, se encuentra un lugar extraordinario que estuvo oculto durante milenios. Este sitio, inadvertido por siglos, contiene uno de los capítulos más antiguos y fascinantes de la historia humana, la ciudad sagrada de Caral. ¿Cómo fue posible que una ciudad de tal magnitud permaneciera oculta tanto tiempo? Este documental les llevará por un viaje apasionante, desde el descubrimiento de Caral hasta su estudio, mostrándonos cómo este lugar desafía lo que creíamos saber sobre las primeras civilizaciones y revela el ingenio y la capacidad de cooperación de nuestros ancestros. Primero identificada en 1905, Caral no mostró su verdadera importancia hasta que la arqueóloga Ruth Shady Solis, en 1994,
lideró excavaciones que cambiarían para siempre la comprensión de nuestro pasado remoto. Lo que parecían simples montículos de tierra eran, en realidad, los vestigios de una de las ciudades más antiguas del mundo. Caral fue señalada por primera vez a inicios del siglo XX, pero no recibió mucha atención de los arqueólogos de la época. Durante décadas quedó relegada como un lugar de poco interés. Sin embargo, en 1994, Ruth Shady y su equipo decidieron reevaluar el sitio y comenzaron a excavar de manera más profunda. Pronto, lo que se pensaba que eran colinas naturales se reveló como una estructura sorprendente: pirámides masivas, plazas ceremoniales y viviendas organizadas meticulosamente. El carbono 14 confirmó la antigüedad del lugar, determinando que Caral se había establecido hace más de 5.000 años. Este descubrimiento hizo tambalear las cronologías establecidas hasta entonces y posicionó al Perú como una cuna temprana de la civilización. El paisaje de Caral está marcado por sus imponentes pirámides, plazas y residencias que evidencian una planificación urbana sorprendente para su época. Las estructuras reflejan un dominio de la arquitectura que permitió a los caralinos aprovechar al máximo su entorno. Entre los hallazgos más extraordinarios se encuentra una pirámide principal, con escalinatas que ascienden hacia una plaza central, probablemente usada para rituales religiosos y ceremonias comunitarias. A su alrededor, otras construcciones revelan la organización social de este pueblo, que separaba espacios ceremoniales de residenciales, demostrando una sociedad estructurada pero colaborativa. Por si fuera poco, Caral destaca también por su infraestructura avanzada. Sus habitantes desarrollaron sistemas de riego que permitieron la agricultura sostenible en un entorno árido. Estos sistemas no solo les garantizaban recursos, sino que también los conectaban con otras ciudades mediante el intercambio de bienes, consolidando la región como un centro de comercio. Uno de los aspectos más cautivadores de Caral es la ausencia total de evidencia de guerra o conflicto. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, en Caral no se han encontrado armas, murallas defensivas ni huellas de violencia masiva. En lugar de centrarse en la guerra, los caralinos parecían estar más interesados en la creación de comunidad y en el desarrollo cultural. Algunos de los objetos encontrados, como instrumentos musicales hechos de hueso y evidencia de danzas y rituales, indican que el arte y la espiritualidad jugaron un papel central en su sociedad. Esta forma de vida pacífica y armónica nos presenta un contraste radical con las narrativas tradicionales de civilizaciones antiguas, en las que la guerra y la conquista eran factores cruciales del progreso. Caral demuestra que es posible construir una sociedad avanzada basada en la cooperación y la paz. Caral no solo fue un modelo de planificación urbana y social, sino también el centro de una red comercial activa. La evidencia sugiere que sus habitantes tenían vínculos con otras regiones de los Andes y de la costa, intercambiando productos como textiles, alimentos y hasta piedras semipreciosas. Este flujo de bienes no solo fortalecía la economía local, sino que también promovió el intercambio de ideas y tecnologías innovadoras. Algunos estudios apuntan a que Caral sentó las bases para el desarrollo de otras civilizaciones andinas, como los Moche y los Nazca, quienes se inspiraron en sus técnicas agrícolas, su estilo arquitectónico y su organización social. El comercio también jugó un papel fundamental en la conexión de comunidades aisladas por la geografía accidentada. Sin caminos pavimentados ni vehículos, Caral logró asegurar comunicaciones que garantizaban la supervivencia y prosperidad de la región. Aunque Caral es ahora reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el sitio enfrenta amenazas constantes. La acción del viento y las lluvias puede erosionar sus estructuras, mientras que el crecimiento demográfico y la expansión agrícola moderna representan peligros adicionales. El trabajo de conservación liderado por expertos es esencial para asegurar que Caral
permanezca como un testimonio viviente de nuestra historia compartida. Estas acciones también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger y valorar los vestigios de las primeras civilizaciones humanas. Detrás del renacimiento de Caral está la arqueóloga Ruth Shady, una figura clave para este proyecto y una de las voces más destacadas en la arqueología de Latinoamérica. Su dedicación y tenacidad no solo trajeron a la luz los secretos de Caral, sino que también posicionaron al Perú en el mapa de las civilizaciones antiguas. Shady ha pasado décadas investigando el sitio, enfrentándose a desafíos técnicos, académicos e incluso políticos. Su legado no solo es el descubrimiento de Caral, sino también la enseñanza de lecciones esenciales acerca de la perseverancia, la curiosidad y el inquebrantable interés humano por nuestra historia. Caral nos deja muchos aprendizajes. En primer lugar, nos recuerda que el progreso humano no siempre está ligado a la guerra. Esta sociedad avanzada alcanzó logros sorprendentes a través de la colaboración, el comercio y una vida enfocada en valores comunes. Además, Caral demuestra la capacidad de los seres humanos para adaptarse a entornos desafiantes, utilizando la innovación y el ingenio para prosperar incluso en regiones áridas. Por último, Caral nos llama a mirarnos a nosotros mismos como una humanidad colectiva. Este antiguo asentamiento, olvidado por siglos, ahora nos habla de lo que pudimos ser y de lo que aún podemos alcanzar si aprendemos de sus ejemplos. Caral no es solo un sitio arqueológico, es un puente hacia nuestro pasado más remoto, un recordatorio de la creatividad e ingenio de nuestros antepasados y una fuente de inspiración para el futuro. Al explorar sus pirámides, sus plazas y sus artefactos, reconocemos el inmenso impacto de esta civilización perdida y celebramos la profunda conexión de la humanidad con sus raíces. Este documental busca no solo narrar los descubrimientos recientes, sino también inspirar una nueva apreciación por nuestra historia compartida. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron pirámides escalonadas que rivalizan en antigüedad con las egipcias, plazas ceremoniales y grandes espacios públicos, redes de irrigación avanzadas para el cultivo en un entorno árido, evidencia de comercio con otras regiones de Sudamérica. Lo más sorprendente fue que las pruebas de carbono 14 revelaron que Caral floreció alrededor del 3500 a.C., lo que la hace tan antigua como Ur en Mesopotamia y las primeras ciudades egipcias. Pero si Caral fue tan avanzada, ¿por qué desapareció? Tras en otras partes del mundo como Mesopotamia y Egipto las sociedades crecían, a menudo marcadas por la guerra y el conflicto, Caral destacó por algo extraordinario. No hay evidencia de armas, murallas defensivas, ni guerra. Acompáñanos en este viaje fascinante mientras desentrañamos los secretos de Caral, un lugar donde la paz construyó pirámides y dio forma a una cultura que aún nos inspira. Ubicada en el Valle de Supe, a unos 200 kilómetros al norte de Lima, Caral surgió en un paisaje desértico bordeado por montañas y el Océano Pacífico. A pesar de estas condiciones adversas, esta civilización prosperó. ¿Cómo lo lograron? Trabajaron juntos, adaptándose al medio ambiente con creatividad. Este lugar único fue un epicentro de innovación, no solo por su arquitectura monumental, sino por su capacidad de sobrevivir en un entorno donde otros habrían fallado. Aunque Caral existió hace miles de años, su grandeza permaneció escondida hasta finales del siglo XX, cuando los arqueólogos comenzaron a explorarla. Las excavaciones no solo revelaron estructuras piramidales impresionantes, sino también algo sorprendente: ni una sola señal de guerra. Este descubrimiento cambió nuestra percepción de las antiguas civilizaciones. Caral nos mostró que no todas las sociedades avanzadas surgieron de la conquista. Algunas, como Caral, prosperaron gracias a la cooperación. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas,
Caral no construyó murallas defensivas ni acumuló armas para protegerse de enemigos externos. En las extensas excavaciones, no se han encontrado lanzas, cuchillos de guerra ni fortificaciones. Pareciera que los habitantes de Caral canalizaron sus esfuerzos en construir, comerciar y vivir en paz en lugar de prepararse para la batalla. Esta ausencia de conflicto armado nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo lograron prosperar sin recurrir a la guerra? Caral nos desafía a imaginar un modelo alternativo de civilización, uno en el que la paz era el motor del progreso. Las pirámides de Caral, algunas de las estructuras más emblemáticas de esta civilización, se erigen como testigos de su genio constructivo. Estos monumentos no solo sirvieron como centros ceremoniales, sino como espacios de congregación para la comunidad. Además, Caral contaba con amplias plazas, residencias bien organizadas y una red de canales de irrigación que aseguraban la productividad agrícola. Todo esto fue posible gracias a la colaboración colectiva de sus habitantes. A pesar de encontrarse lejos de los grandes ríos, Caral supo cómo dominar su entorno. Mediante avanzados sistemas de irrigación y agricultura, cultivaron algodón y otros productos esenciales. Este algodón era utilizado para fabricar redes de pesca, un producto indispensable para comerciar con otras regiones. El comercio fue crucial para la prosperidad de Caral. Desde el Amazonas hasta los Andes, intercambiaron bienes como conchas de Spondylus, comida y textiles, construyendo una vasta red comercial. Caral no solo impresionó con su arquitectura y comercio, su riqueza cultural también fue notable. En el sitio arqueológico se descubrieron flautas fabricadas con huesos de pelícano y cóndor, evidencia de una sociedad que valoraba la música y la expresión artística. Es fácil imaginar a los habitantes de Caral reunidos en las plazas, compartiendo melodías, celebraciones y rituales que unían a la comunidad. Estos rasgos culturales son un reflejo de una sociedad cuyo énfasis estaba puesto en el disfrute colectivo y la armonía. Aunque no sabemos con certeza cómo estaba organizada políticamente la sociedad de Caral, la evidencia sugiere que su estructura social se basaba más en la cooperación que en la imposición. Es posible que las decisiones fueran tomadas colectivamente o bajo el liderazgo de figuras que inspiraban en lugar de dominar. El verdadero poder de Caral parecía estar en su capacidad de unir a su gente hacia un objetivo común: construir una sociedad estable y fructífera. En el mismo período en que Caral prosperaba pacíficamente, otras civilizaciones del mundo estaban marcadas por constantes guerras y conflictos. En Mesopotamia, por ejemplo, las ciudades estaban fortificadas debido a rivalidades internas y externas. Caral representa un modelo diferente. Sin murallas ni armas, demostraron que la cohesión social, la creatividad y los valores compartidos podían impulsar el desarrollo sin recurrir al conflicto. La capacidad de Caral para prosperar en un entorno tan inhóspito fue uno de los mayores logros de esta civilización. Gracias a sistemas de irrigación eficientes, transformaron un paisaje desértico en tierras productivas, cultivando recursos esenciales para su supervivencia. Esta relación con el medio ambiente era simbólicamente pacífica. En lugar de dominarlo de forma destructiva, los habitantes de Caral lo trabajaron con respeto y visión de futuro. A pesar de su éxito, Caral no estuvo exenta de desafíos. Cambios climáticos y presiones ambientales podrían haber puesto a prueba su adaptabilidad. Sin embargo, parece que eligieron enfrentar estos problemas a través de la resiliencia y el trabajo conjunto, en lugar de recurrir a la violencia. Este modelo de resolución pacífica de conflictos internos y externos es un rasgo único en la historia de las sociedades antiguas. Como muchas otras civilizaciones antiguas, Caral eventualmente desapareció. Las razones no son completamente claras, aunque los cambios climáticos o la disminución de recursos pudieron haber sido factores clave. No obstante,
Su legado de paz y cooperación ha dejado una profunda huella que perdura hasta nuestros días, retándonos a aprender de su ejemplo. En un mundo moderno, a menudo marcado por conflictos y divisiones, Caral nos ofrece un mensaje atemporal. La paz puede ser la base de sociedades fuertes y prósperas. Caral nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre surge de la guerra, sino del trabajo conjunto, el entendimiento mutuo y el respeto por la comunidad. Caral no solo impactó a las civilizaciones andinas que le siguieron, sino también al entendimiento global de cómo podían formarse las civilizaciones antiguas. Fue un precursor para culturas como los Nazca e Inca, que heredaron muchas de sus innovaciones culturales y agrícolas. Este asentamiento nos recuerda que, incluso en el pasado más remoto, los valores de paz y cooperación eran posibles y efectivos. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, hemos logrado vislumbrar la vida en Caral. Excavaciones lideradas por expertos han revelado detalles sobre sus costumbres, economías y rituales, trayendo a la vida una civilización olvidada por milenios. Con cada nueva excavación, comprendemos mejor cómo una sociedad pudo prosperar durante siglos sin recurrir a la guerra. Las pirámides de Caral, que aún se alzan sobre el árido desierto, no son solo estructuras físicas. Representan el ingenio y los valores de una sociedad que eligió el camino de la paz. Cada piedra colocada en estas majestuosas construcciones cuenta una historia de unidad y progreso. Caral nos inspira a repensar nuestras nociones de éxito y progreso. Su enfoque pacífico nos muestra que el desarrollo no siempre necesita estar vinculado al conflicto. En un mundo que enfrenta divisiones, Caral nos recuerda que la cooperación, la armonía y un propósito común pueden llevarnos muy lejos. Los restos de grandes plazas públicas sugieren que los habitantes de Caral se reunían con frecuencia para ceremonias religiosas, eventos sociales y actividades comunitarias. Para sobrevivir en un entorno árido, los caralinos desarrollaron un sistema de canales de irrigación que permitió transformar el desierto en tierras fértiles. Cultivaban algodón, frijoles, calabazas y frutas, lo que les permitió mantener una población estable. Los arqueólogos han encontrado en Caral conchas marinas, plumas de aves amazónicas y piedras semipreciosas, lo que sugiere que mantenían rutas comerciales con la costa, la sierra y la selva. Desde las arenas del tiempo, la civilización de Caral susurra un mensaje poderoso. La paz no solo es posible, sino que es la clave para un futuro más brillante. ¿Puede una civilización antigua tener las respuestas a los desafíos arquitectónicos modernos? En el corazón del valle del río Supe, a 200 kilómetros al norte de Lima, Perú, se encuentra Caral, una ciudad que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Este impresionante sitio, considerado una de las civilizaciones urbanas más antiguas de América, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus muchos méritos, Caral se destaca no solo por sus imponentes pirámides, sino también por haberse adelantado a su tiempo en ingeniería y sostenibilidad. En este documental, exploraremos las maravillas arquitectónicas de Caral, desde la monumental pirámide mayor hasta los ingeniosos métodos que usaron sus constructores para resistir los terremotos. Una lección de innovación, adaptación y respeto por el entorno que sigue resonando actualmente. Caral fue un pionero. Su antigüedad la coloca a la par de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como Mesopotamia y Egipto, aunque con características únicas. Situada en el desierto costero del Perú, entre fértiles valles y ríos, Caral floreció como un centro urbano sin necesidad de herramientas metálicas, el uso de la rueda o un sistema de escritura. Más impresionante aún, todo esto se logró en un entorno desafiante. La región es conocida por su actividad sísmica, lo que hace aún más extraordinaria su capacidad para erigir estructuras resilientes que han sobrevivido milenios. Este contexto nos invita no solo a admirar las pirámides de Caral,
sino también a pensar en lo que éstas nos revelan sobre los avances tempranos de la humanidad. El epicentro de esta antigua ciudad era su colección de 6 pirámides escalonadas. Estas no eran solo obras arquitectónicas impresionantes, sino también centros multifuncionales para la vida comunitaria. Espacios donde se realizaban ceremonias religiosas, se tomaban decisiones administrativas y probablemente se fomentaban las relaciones interculturales a través del comercio. Entre estas estructuras destaca la imponente pirámide mayor, con 150 metros de largo, 28 metros de altura y una base comparable en tamaño a algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo. La pirámide mayor continúa asombrando a arquitectos, arqueólogos y visitantes por igual. Sus escalinatas y terrazas reflejan el cuidado y el detalle que los antiguos constructores de Caral ponían en diseñar un espacio monumental a la altura de sus necesidades simbólicas y sociales. Además de su tamaño, estas pirámides nos cuentan historias. Se han encontrado restos que sugieren fogatas ceremoniales, herramientas rituales y ofrendas como conchas y plumas, elementos que demuestran las complejas conexiones culturales de Caral con otras regiones. Lo que más asombra a los expertos sobre Caral es su avance tecnológico para proteger sus edificaciones de los terremotos. Pese a no contar con los materiales y métodos modernos, los habitantes de Caral demostraron una comprensión profunda de su entorno al crear un sistema de construcción que absorbía los impactos sísmicos. ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron shikras, bolsas tejidas con fibras vegetales llenas de piedras, que colocaban en las bases de las estructuras. Este método simple pero efectivo creaba una base flexible y amortiguadora que ayudaba a dispersar las ondas sísmicas y prevenir el colapso. Tanto las pirámides como otras estructuras más pequeñas se beneficiaron de este ingenioso diseño, que respondía con resiliencia a las realidades geológicas de la región. Este nivel de precisión no solo habla de su maestría técnica, sino también de su relación con la naturaleza. Para los constructores de Caral, su arquitectura no solo debía ser funcional, sino también armoniosa con su entorno. Caral no era solo un sitio de construcciones monumentales, era una ciudad vibrante con una red social y económica compleja. Los habitantes de Caral lograron prosperar gracias a una eficiente organización comunitaria basada en el comercio y la colaboración. Se han encontrado restos arqueológicos que destacan un intercambio activo de bienes con otras culturas. Conchas marinas del litoral, piedras preciosas y herramientas rituales indican que Caral era un centro de interacción cultural e intercambio económico. Lo que llama la atención es que en este lugar próspero no se encontraron evidencias de conflictos bélicos. No hay restos de armas ni fortificaciones defensivas. Esto sugiere que se trataba de una sociedad centrada en la paz, la innovación y las relaciones interregionales. Su enfoque organizativo, basado en la cooperación, es un modelo que sigue siendo relevante en el mundo actual. A pesar de su antigüedad, Caral tiene mucho que enseñarnos sobre la construcción sostenible y la adaptación al entorno. Sus métodos arquitectónicos pueden inspirar soluciones modernas para diseñar estructuras resistentes a terremotos en regiones de alto riesgo sísmico. Además, Caral nos recuerda la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Sus habitantes no solo se adaptaron al clima seco y a las frecuentes sacudidas del suelo, sino que lo hicieron con pleno respeto por su entorno. Los principios rectores de Caral, basados en la innovación, sostenibilidad y comunidad, son un llamado urgente a la reflexión en un momento en que enfrentamos desafíos ambientales globales. Por otro lado, explorar Caral nos ayuda a comprender mejor la historia temprana de las Américas y desmitificar la idea de que los avances tecnológicos solo podían surgir en ciertas partes del mundo. Caral demuestra que cada civilización, con los recursos que tenía a su disposición, fue capaz de alcanzar niveles extraordinarios de desarrollo técnico y social.
Visitar Caral es como viajar en el tiempo. Al entrar al sitio, uno puede imaginarse cómo la ciudad vibraba de vida hace más de 5 milenios. Observar las pirámides en un paisaje quieto y casi intocado es una experiencia única que combina historia, arqueología y belleza natural. Además de las pirámides, un recorrido por Caral revela plazas circulares, residencias y espacios abiertos diseñados para reuniones comunitarias. Todo esto enmarcado por la paz y la serenidad del Valle del Supe, un entorno que resalta aún más la grandeza del lugar. Para los amantes de la historia y los documentales, Caral es un sitio imprescindible. No solo ofrece una inmersión en el pasado, sino que también es un espacio de aprendizaje y reflexión sobre las conexiones entre las prácticas antiguas y los desafíos modernos. Preservar Caral es preservar el conocimiento humano. Este sitio arqueológico no solo es un punto de referencia sobre cómo construyeron y se organizaron nuestras primeras civilizaciones urbanas, sino también un recordatorio de la capacidad del ser humano para innovar y prosperar incluso en condiciones difíciles. Caral es un símbolo de progreso pacífico, una civilización que se desarrolló sin guerra, que construyó para la resiliencia y que dejó un legado tangible e intangible para las generaciones futuras. Protegerlo no es solo proteger su historia, sino garantizar que sus lecciones sigan disponibles para la humanidad. Caral, con sus pirámides monumentales y su sofisticación técnica, siempre será un testimonio vivo del ingenio humano. Su relevancia trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, mostrándonos lo que es posible cuando se combina creatividad, sostenibilidad y comunidad. Con cada descubrimiento arqueológico en Caral, aprendemos más sobre sus habitantes y al mismo tiempo sobre nosotros mismos. Si tienes la oportunidad de explorar este tesoro del pasado, hazlo. Será una experiencia que te conectará con los orígenes de nuestra historia común y te inspirará para el futuro. Embárcate en un viaje a Caral, descubre su grandeza y deja que sus enseñanzas resuenen contigo, recordándote que, incluso en los inicios de la humanidad, encontramos soluciones a los desafíos de la vida a través de la creatividad y la resiliencia. Las antiguas civilizaciones que habitaron los Andes nos dejaron más que impresionantes ruinas de piedra. Dejaron un legado de ingenio arquitectónico que hasta el día de hoy continúa fascinando a arqueólogos, historiadores y científicos. En un mundo altamente sísmico y desafiante como el de los Andes, estas sociedades desarrollaron soluciones sorprendentes para resistir los embates de la naturaleza, utilizando materiales naturales, estrategias sostenibles y una planificación adelantada a su tiempo. En este viaje al pasado exploraremos cómo estas técnicas ingeniosas no solo garantizaban la durabilidad de las estructuras, sino que también nos ofrecen importantes lecciones para la era moderna. Vamos a descubrir el fascinante mundo de las shikras, el urbanismo planificado de estas civilizaciones y la utilización de materiales sostenibles que todavía tiene mucho que enseñarnos. Desde épocas remotas, las civilizaciones precolombinas se enfrentaron al constante desafío de habitar una región marcada por continuos movimientos sísmicos. Los Andes, con su imponente cordillera que se extiende por América del Sur, son una de las áreas más propensas a terremotos en el mundo debido a la colisión de placas tectónicas bajo la superficie. Los terremotos no solo sacudían las estructuras construidas por estas culturas, sino que también representaban un recordatorio constante de la naturaleza incontrolable del entorno. Sin embargo, en lugar de rendirse ante este desafío, estas civilizaciones lograron adaptarse con ingenio y creatividad. La necesidad era clara: diseñar estructuras que evitaran derrumbes y que, al mismo tiempo, pudieran durar a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo lo lograron en una era sin acero, concreto o maquinaria moderna? Aquí comienza nuestra exploración. Uno de los métodos más extraordinarios que desarrollaron estas civilizaciones fue el uso de las shikras. ¿Pero qué son exactamente? Las shikras eran redes tejidas con fibra vegetal que se llenaban con piedras.
Estas redes, aunque aparentemente simples, cumplían un rol sofisticado en la construcción de estructuras antisísmicas. Las shikras funcionaban al absorber y redistribuir la energía de los terremotos. Cuando las vibraciones del suelo impactaban la estructura, estas redes actuaban como un sistema de amortiguación, evitando que se produjeran fallas catastróficas en los muros y cimientos. La clave estaba en su capacidad para resistir el movimiento, permitiendo que las construcciones permanecieran estables incluso en los eventos sísmicos más intensos. Imaginemos por un momento el nivel de conocimiento necesario para idear esta solución. Estas civilizaciones no solo entendían las fuerzas de la naturaleza, sino que supieron integrar ese conocimiento con los materiales disponibles en su entorno. Las shikras, construidas con fibras vegetales locales, eran sostenibles y fáciles de reemplazar, lo que aseguraba la continuidad de las edificaciones a lo largo de los años. Algunos ejemplos destacados del uso de esta técnica pueden encontrarse en sitios como Caral, la antigua ciudad ubicada en Perú, considerada una de las civilizaciones más antiguas de América. Estas estructuras de miles de años no solo fueron funcionales, sino también diseños estéticamente impresionantes. Otra de las estrategias brillantes desarrolladas por estas culturas fue la planificación estratégica de las ciudades. Las construcciones no se levantaban al azar. Cada edificio, cada calle y cada muro eran diseñados con un propósito, y ese propósito incluía minimizar los daños en caso de un sismo. Uno de los conceptos más fascinantes de su urbanismo era la alineación planificada de las construcciones. Al construir en patrones organizados, estas civilizaciones mitigaban los riesgos de derrumbes en cadena. Por ejemplo, las estructuras más importantes, ubicadas en zonas de alto impacto sísmico, a menudo estaban reforzadas y rodeadas por edificaciones menores que absorbían parte del impacto. Este planteamiento no solo aseguraba la estabilidad de las ciudades, sino que también reflejaba un profundo entendimiento del entorno natural y una admirable capacidad para planificar a largo plazo. Las ciudades no solo estaban diseñadas para ser habitables, estaban pensadas para resistir y prosperar incluso en el escenario más adverso. Sitios como Machu Picchu, donde cada elemento arquitectónico parece estar estratégicamente colocado, son un claro testamento del nivel de habilidad y previsión que alcanzaron estas civilizaciones. No solo las técnicas constructivas sobresalían, los materiales utilizados eran esenciales para garantizar la eficacia de estas soluciones. En lugar de recurrir a materiales importados o difíciles de conseguir, estas civilizaciones usaban barro, piedra y madera, todos fácilmente disponibles en su entorno inmediato. El barro, los bloques de piedra perfectamente tallados, y las vigas de madera no solo eran económicos y sostenibles, sino que también ofrecían propiedades que los hacían ideales para resistir vibraciones y movimientos. Por ejemplo, las piedras se colocaban con precisión milimétrica, muchas veces sin necesidad de mortero, lo que permitía un ligero movimiento entre las juntas durante los terremotos, evitando grietas mayores o desplomes. Este enfoque pragmático y respetuoso con el entorno no solo permitió la construcción de estructuras que resistieron siglos, sino que también nos ofrece una llamada de atención hoy día sobre el uso inteligente y responsable de los recursos naturales. Además, estas prácticas sostenibles estaban profundamente alineadas con la visión espiritual y cultural de estas civilizaciones, que veían a la naturaleza como un aliado, no como un adversario. Para comprender la grandeza de estas técnicas, es útil compararlas con los logros de otras civilizaciones de su tiempo. Los antiguos griegos y romanos, quienes a menudo son elogiados por su arquitectura monumental, carecían de métodos similares para resistir sismos. De hecho, muchas edificaciones romanas y griegas colapsaron debido a movimientos sísmicos a lo largo de los años. Por el contrario, los diseños precolombinos no solo tuvieron en cuenta la estética o el tamaño, sino también
cómo interactuar con un entorno hostil y cambiante. Estas civilizaciones, aunque aisladas del mundo eurasiático, desarrollaron soluciones avanzadas mucho antes de que otras culturas trataran de enfrentar problemas similares. Este aislamiento geográfico no fue un límite, sino un incentivo para la innovación. Las xicras, el urbanismo planificado y los materiales sostenibles son claros indicadores de su capacidad para superar lo impensable. La historia tiene una forma curiosa de enseñarnos lecciones eternamente relevantes. Hoy, en un mundo que enfrenta desafíos como el cambio climático, la urbanización descontrolada y la necesidad de construir ciudades resistentes a desastres naturales, estas técnicas arquitectónicas precolombinas son más valiosas que nunca. Desde sistemas de amortiguación inspirados en las xicras, hasta el uso de materiales locales y sostenibles, la ingeniería moderna tiene mucho que aprender de las soluciones del pasado. Incluso las nociones de alineación estratégica y planeación urbana pueden ayudar a rediseñar nuestras ciudades de forma más segura y eficiente. Por ejemplo, en regiones propensas a terremotos, los ingenieros podrían redescubrir métodos antiguos como los de estas civilizaciones, adaptándolos con nuevas tecnologías. En un momento en el que el desarrollo sostenible nunca ha sido más importante, estas prácticas del pasado nos muestran un camino hacia la resiliencia que está profundamente conectado con el respeto por el entorno. Es importante mencionar que por muchos años el ingenio de estas civilizaciones fue subestimado o ignorado por la historia oficial. Fue gracias al trabajo apasionado de arqueólogos y científicos que estas técnicas comenzaron a recibir el reconocimiento que merecen. Hoy en día, el interés por descubrir y documentar los métodos arquitectónicos precolombinos crece cada vez más. Los vestigios de estas estructuras no solo son sitios arqueológicos de gran valor, sino también verdaderos libros abiertos para quienes buscan soluciones a problemas contemporáneos. Al mirar hacia atrás y analizar cómo estas civilizaciones enfrentaron retos descomunales con determinación, ingenio y respeto por el medio ambiente, no solo estamos aprendiendo sobre su pasado, estamos entendiendo cómo podríamos construir un futuro más sólido y sustentable. Las xicras, las técnicas de urbanismo y los materiales sostenibles no son solo una muestra de tecnología avanzada en su contexto histórico, son un recordatorio poderoso de que el hombre puede vivir en armonía con la naturaleza y prosperar incluso en las condiciones más difíciles. ¿Cómo podían administrar una ciudad compleja sin un sistema de escritura tradicional como el que se utilizaba en Egipto o Sumeria? Es aquí donde entra en escena el misterio de los quipus. Aunque conocidos por su asociación con el Imperio Inca, el posible uso de quipus en Caral desafía nuestra comprensión de los orígenes de la comunicación y la gestión de información en las Américas. Los quipus consisten en una serie de cuerdas principales de las que cuelgan cordones laterales, caracterizadas por nudos y colores que, a primera vista, parecen simples tejido. Sin embargo, este sistema aparentemente rudimentario esconde un potencial sofisticado, la capacidad de registrar, transmitir y almacenar información. Durante años, los arqueólogos pensaron que los quipus eran exclusivos de la civilización incaica, quienes los usaban para llevar cuentas, documentar tributos o registrar eventos importantes. No obstante, hallazgos recientes sugieren que los orígenes de los quipus podrían remontarse a Caral o a otras tempranas culturas andinas. Este descubrimiento plantea preguntas fascinantes. ¿Podrían los quipus de Caral representar el primer sistema de comunicación codificada en las Américas? ¿Eran estos dispositivos una forma primitiva de escritura o simplemente herramientas administrativas? La presencia de quipus en Caral no solo cambia nuestra percepción sobre esta civilización, sino también sobre la historia de la humanidad. Mientras otras culturas del mismo período dependían de escritura pictográfica o jeroglífica,
Los habitantes de Caral podrían haber elegido un sistema distinto, basado en la materialidad del hilo y el símbolo del nudo. El propósito de los quipus en Caral sigue siendo objeto de estudio e interpretación. ¿Se utilizaron para administrar las cosechas? Tal vez para registrar datos demográficos o narrar relatos míticos. Según los expertos, los nudos y colores de los quipus podrían representar conteos, categorías o incluso conceptos abstractos. Algunos arqueólogos sugieren que los quipus eran una herramienta económica, esencial para gestionar los excedentes agrícolas y las transacciones de bienes en esta sociedad interconectada. Otros argumentan que podrían haber servido como libros de historia de cuerdas, mediante los cuales se transmitían tradiciones, linajes o ceremonias. Es posible que estos artefactos cumplieran múltiples roles, actuando tanto como dispositivos prácticos de registro como símbolos culturales de identidad colectiva. Si los quipus de Caral representan una forma temprana de escritura, ¿cómo se comparan con las escrituras contemporáneas de otras civilizaciones? Mientras que el sistema de Caral no deja rastros gráficos permanentes como los jeroglíficos egipcios, sí revela la capacidad humana para inventar modos complejos de registro y comunicación. Las pistas sobre el uso de los quipus en Caral provienen de descubrimientos arqueológicos recientes. En varios templos y residencias de la ciudad, los excavadores han recolectado fragmentos de cuerdas atadas que comparten similitudes con los quipus posteriores usados por los incas. Este hecho ha desatado debates entre especialistas. Mediante un análisis detallado de estos artefactos, los científicos intentan descifrar el patrón detrás de los nudos y colores. Sin embargo, la tarea es titánica. A diferencia de las lenguas escritas que pueden ser descifradas utilizando paralelismos históricos, los mensajes de los quipus permanecen nublados por milenios de olvido. Las tecnologías avanzadas, como la reconstrucción digital y las simulaciones, han permitido realizar progresos significativos en la interpretación de estos objetos, pero las preguntas aún superan a las respuestas. Un aspecto crucial en estas investigaciones es la conexión entre los quipus y el entorno social de Caral. La ausencia de armas y fortificaciones en el sitio apunta a una civilización pacífica y colaborativa. ¿Podrían los quipus haber unificado a esta sociedad al actuar como un lenguaje compartido? Más allá de su función utilitaria, los quipus de Caral ofrecen una ventana a la forma en que esta civilización entendía el mundo. Este sistema de comunicación único refleja un profundo respeto por los recursos naturales y una comprensión avanzada de la lógica y el orden. Si bien las palabras escritas no existen en Caral, los nudos de los quipus podrían haber sido el medio para transmitir valores, conocimientos y creencias de generación en generación. El hecho de que cada nudo requería una operación manual cuidadosa también sugiere un énfasis cultural en lo tangible y artesanal. Los quipus no solo eran herramientas, sino también obras cuidadosamente elaboradas que encarnaban la habilidad, el pensamiento y la dedicación de sus creadores. En este sentido, los quipus no son simplemente códigos, sino un testimonio de la innovación humana. La influencia de Caral se puede rastrear en las civilizaciones posteriores de los Andes, incluido el poderoso Imperio Inca. Elementos como la planificación urbana, las prácticas agrícolas y, por supuesto, los quipus, parecen surgir de una tradición milenaria iniciada por los caralinos. Aún más fascinante es la conexión intangible entre las cuerdas del pasado y el presente. Una búsqueda constante de formas innovadoras de registrar, compartir y preservar la información. Si consideramos que los quipus de Caral son una forma temprana de escritura, esta sociedad nos demuestra que la creatividad humana no tiene límites, adaptándose siempre a las herramientas y contextos disponibles. En las comunidades andinas modernas, prácticas como los tejidos ornamentales y los cuentos orales reflejan ecos de esta herencia. Aunque los quipus ya no se usan, su esencia persiste en estas historias y tradiciones vivas.
Los esfuerzos por descifrar los quipus han avanzado gracias a la tecnología moderna. Programas digitales de modelado en 3D y análisis de macrofotografía permiten a los investigadores interpretar los detalles más sutiles de nudos y texturas. Simultáneamente, las excavaciones en Caral continúan revelando nuevos hallazgos, ampliando nuestro conocimiento sobre su sociedad y comunicación. Entre los mayores desafíos está preservar estos frágiles artefactos. Las fibras de algodón, expuestas al clima y al paso del tiempo, requieren métodos innovadores de conservación para garantizar que sobrevivan para futuras generaciones. Caral, la cuna de la civilización americana, nos deja un legado rico en misterio, innovación y humanidad. Su capacidad para crear ciudades sin un sistema de escritura tradicional y su posible invención de los quipus como un lenguaje único son testimonios de su ingenio y creatividad. Al investigar estos nudos, estamos más cerca de comprender no solo cómo vivieron y se organizaron, sino también cómo pensaron estos antiguos habitantes. Los quipus de Caral, como pioneros tecnológicos y culturales, nos invitan a reflexionar sobre el indomable deseo humano de conectarse, registrar y trascender el tiempo. Así como Caral prosperó hace miles de años en el corazón del Valle de Supe, su legado sigue despertando la imaginación de arqueólogos, historiadores y amantes de la historia alrededor del mundo. ¿Qué causó la caída de Caral? Las teorías apuntan a cambios climáticos severos que pusieron en jaque su infraestructura agrícola, obligando a su población a abandonar las ciudades. Pero su legado no desapareció. Muchas de las innovaciones de Caral sirvieron de base para futuras culturas andinas, incluyendo a los incas. Las ciudades de la región no solo eran centros residenciales, sino también espacios ceremoniales y de comercio. Entre sus edificaciones destacaban plazas hundidas, templos y centros administrativos rodeados por pirámides monumentales. Estas construcciones son evidencia de una sociedad organizada con un alto grado de especialización laboral. Lo más fascinante es la aparente ausencia de armamento o defensas militares típicas de la época. En lugar de depender de la guerra, Caral estableció su prosperidad en el comercio. Sus habitantes intercambiaban productos esenciales como el algodón, usado para la fabricación de redes de pesca, por alimentos como peces provenientes de la costa cercana. Otro testimonio de su desarrollo fueron los quipus, un sistema de cuerdas anudadas que, según algunos expertos, servía como método de registro numérico o administrativo. Estos reflejan cómo la organización y la comunicación desempeñaron papeles clave en su éxito. La agricultura fue el cimiento de la civilización de Caral. Lograron cultivar productos resistentes en terrenos áridos, utilizando sistemas de irrigación que desviaban el agua del río hacia campos de cultivo. Este dominio de la tecnología agrícola les permitió sostener una población creciente y comerciar con otras regiones. Caral también demostró una sofisticada comprensión de la arquitectura. Las pirámides, construidas en terrazas, no solo tenían funciones ceremoniales, sino que probablemente ayudaron a regular los efectos de las inundaciones estacionales. Además, las estructuras estaban alineadas con aspectos astronómicos, lo que refleja un conocimiento avanzado del entorno natural. A medida que se establecían nuevas ciudades dentro del Valle del Supe, Caral centraba su énfasis en la vida comunitaria. Este modelo ayudó a coordinar el trabajo colectivo necesario para construir monumentos, manejar la tierra y mantener la estabilidad social. Después de casi 2000 años de prosperidad, los cimientos de Caral comenzaron a tambalearse. La causa principal parece haber sido el cambio climático. Estudios arqueológicos indican que el Valle del Supe enfrentó periodos prolongados de sequía. Estas condiciones extremas no solo afectaron la producción agrícola, sino que también interrumpieron los sistemas de agua vitales para la supervivencia. Los agricultores de Caral dependían del río Supe para irrigar los cultivos.
Sin lluvias suficientes en las montañas que alimentaban el río, los campos comenzaron a secarse. La falta de alimentos dio lugar a una crisis que debilitó a la población. Los efectos de estos cambios no fueron inmediatos, pero la acumulación de dificultades ambientales hizo que las comunidades enfrentaran una elección imposible: luchar por recursos limitados o abandonar sus tierras en busca de mejores oportunidades. La evidencia sugiere que muchos optaron por la migración hacia regiones más hospitalarias. El impacto del clima en el declive de Caral está respaldado por estudios geológicos y arqueológicos. Durante el tiempo de su colapso, los patrones climáticos en el Pacífico comenzaron a variar drásticamente. Eventos ligados al fenómeno de El Niño, como sequías prolongadas o inundaciones repentinas, pudieron haber causado estragos en las comunidades basadas en la agricultura. A esto se suma la vulnerabilidad de Caral como una sociedad que dependía en gran medida del equilibrio con el medio ambiente. Aunque sus sistemas agrícolas eran avanzados, no estaban preparados para enfrentar cambios tan extremos y prolongados en el clima. Algunos investigadores también especulan si factores internos, como tensiones sociales, pudieron haber amplificado las dificultades. Con menos recursos disponibles, las desigualdades dentro de la sociedad pudieron haberse intensificado, lo que habría socavado aún más su estabilidad. Aunque Caral enfrentó el colapso como una entidad centralizada, su conocimiento no se perdió. Muchas de sus innovaciones fueron adoptadas y adaptadas por culturas posteriores. Los incas, en particular, heredaron técnicas agrícolas como el manejo de terrazas y sistemas de irrigación eficientes. Asimismo, el concepto de planificación urbana que Caral aplicó en sus ciudades inspiró otros asentamientos a lo largo de los Andes. Las plazas hundidas, por ejemplo, continuaron siendo un elemento arquitectónico presente en las ceremonias religiosas de civilizaciones más avanzadas. El legado de Caral demuestra cómo el ingenio humano puede surgir incluso en condiciones desafiantes, dejando huellas duraderas en la historia cultural. Sus esfuerzos por equilibrar el bienestar colectivo y el entorno sirven de recordatorio sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. La historia de Caral tiene lecciones valiosas para nuestra época. Al igual que esta civilización antigua, las sociedades modernas enfrentan desafíos climáticos que amenazan con alterar la vida tal como la conocemos. La experiencia de Caral subraya la necesidad de sistemas agrícolas sostenibles, así como de una gestión cuidadosa de los recursos naturales para evitar desastres en el futuro. Al estudiar los éxitos y fracasos de Caral, podemos aprender sobre la capacidad de adaptación y resistencia. Aunque sus innovaciones no impidieron su colapso, sirvieron de cimientos para nuevas culturas que surgieron siglos más tarde. Desde el corazón de un árido valle hasta los cimientos de las grandes civilizaciones andinas, Caral simboliza mucho más que su época. Es un recordatorio de la creatividad humana, capaz de transformar paisajes desfavorables en epicentros culturales prósperos. Hoy, sus pirámides en ruinas y sus plazas silenciosas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el entorno. Aunque la civilización de Caral se desvaneció, su legado sigue vivo, testificando que incluso el pasado más remoto tiene algo que enseñarnos sobre el presente y el futuro. Lo que más sorprende a los arqueólogos e historiadores no es solo su notable antigüedad, sino la paz que definió su existencia. A diferencia de muchas otras civilizaciones tempranas, como las de Mesopotamia o China, que construyeron murallas para protegerse de invasores o desarrollaron armas para la guerra, Caral no muestra evidencia de confrontaciones bélicas. ¿Qué hizo posible esta armonía? Una teoría sugiere que la cooperación y el intercambio de conocimiento eran los fundamentos de su sociedad. En lugar de competir, las comunidades en Caral podrían haber trabajado juntas en actividades colectivas como la construcción de templos y la distribución de alimentos. Este modelo de interdependencia marcó un contraste con las culturas donde la expansión territorial y las jerarquías militares eran centrales.
Una de las características más fascinantes de Caral es cómo prosperó en medio de una tierra árida y desafiante. El desierto que rodea el valle de Supe parece, a primera vista, un lugar hostil para el surgimiento de una civilización avanzada. Pero los habitantes de Caral no solo sobrevivieron, prosperaron a través de la innovación. Caral logró convertir este entorno adverso en un lugar de oportunidades mediante técnicas pioneras de irrigación. Se cree que desarrollaron sistemas de canales para llevar agua desde los ríos hacia sus cultivos, garantizando una agricultura sostenible en un clima seco. También cultivaban productos como algodón, que intercambiaban por alimentos de otras regiones. Esta estrategia diversificada fue clave para enfrentar las limitaciones y el estrés ambiental. La arquitectura y planificación urbana de Caral son pruebas adicionales de su avance. Se destacan sus pirámides escalonadas y plazas centrales que reflejan un diseño cuidadoso y funcional. Estas estructuras no solo son un testimonio de habilidad constructiva, sino también de un profundo entendimiento de la ingeniería y el entorno. Uno de los aspectos más impresionantes de sus construcciones es que parecían estar diseñadas para resistir terremotos, lo que demuestra una temprana comprensión de las condiciones sísmicas de la región. Además, las edificaciones no solo tenían una función utilitaria, también albergaban ceremonias religiosas y reuniones comunitarias. En Caral, parece que lo material y lo espiritual estaban profundamente conectados. Otro aspecto crucial del éxito de Caral fue su capacidad para desarrollar una economía basada en el comercio y la sostenibilidad. Sin disponer de monedas o sistemas complejos de escritura, Caral creó redes de comercio mediante el trueque, intercambiando bienes como pescado seco, algodón y productos agrícolas. Además, su respeto por el entorno natural es evidente en la manera en que construían. Evitaban explotar de manera excesiva los recursos y en lugar de trabajar contra la naturaleza, trabajaban con ella. Esta filosofía parece haberles permitido prosperar sin provocar un colapso ambiental, algo que contrasta con los problemas de sostenibilidad que enfrentaron otras civilizaciones antiguas. La cultura de Caral no solo se reflejaba en su arquitectura o economía, sino también en sus expresiones artísticas. Uno de los hallazgos más sorprendentes son las flautas hechas de huesos de pelícanos y otros animales. Este descubrimiento sugiere que la música desempeñó un papel central en su sociedad, fomentando la cohesión social y la expresión creativa. La música, junto con las interacciones culturales, pudo haber servido como un reemplazo pacífico para lo que en otras sociedades se habría resuelto con conflictos. Caral demuestra que la cooperación intelectual y artística puede ser tanto funcional como emocionalmente satisfactoria para mantener unida a una comunidad. Mirando hacia el presente, el modelo de Caral nos ofrece enseñanzas valiosas en un mundo que enfrenta múltiples desafíos. El cambio climático, la degradación ambiental y las tensiones sociales nos llevan a preguntarnos: ¿podemos aprender algo de estas sociedades antiguas que prosperaron en armonía con sus entornos? Caral nos recuerda la importancia de construir sociedades basadas en la sostenibilidad y la colaboración, en lugar de la competencia destructiva. Sus prácticas de conservación ambiental y su enfoque en la innovación sostenible son referencias útiles para guiar nuestra planificación urbana y desarrollo económico hoy en día. A pesar de sus logros, Caral también nos deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué provocó su declive después de más de 1000 años de existencia? Algunos investigadores apuntan a factores climáticos, como sequías prolongadas, que pudieron haber agotado sus recursos naturales. Otros sugieren cambios en las dinámicas comerciales con otras regiones. El misterio de Caral sigue siendo un área de investigación fascinante para los arqueólogos. Sin embargo, el hecho de que su sociedad sobreviviera tanto tiempo sin guerra es, en sí mismo, un logro extraordinario y un recordatorio de lo que los seres humanos pueden lograr cuando priorizan la cooperación sobre el conflicto. La historia de Caral no solo es un testimonio de los logros del pasado, sino también una guía para el futuro. Nos muestra que es posible construir una sociedad avanzada
basada en la paz, la sostenibilidad y la innovación. En un momento en el que enfrentamos grandes dilemas como humanidad, el legado de Caral resuena más que nunca. Si este fascinante viaje al pasado despertó tu curiosidad, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. ¿Qué opinas sobre la visión pacífica de Caral? Comparte tus ideas en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos de los grandes misterios de nuestra historia.